Como saben, la resolución salió publicada en Gaceta el 11 de julio del 2014 y esta resolución establece el procedimiento para determinar el monto de la matrícula y de las mensualidades escolares en los planteles educativos privados. Tradicionalmente, el Ministerio de Educación viene fijando esos regímenes para la aprobación de las matrículas y las mensualidades, para la aprobación de los aumentos, etc. Veníamos con un régimen desde el año 2005, en el cual, como recordamos, el Ministerio venía fijando un tope máximo de aumento de matrícula y mensualidades que variaba entre el 15 y el 20% dependiendo del año escolar. Incluso hubo un año escolar, el 2006-2007, en donde el Ministerio congeló los aumentos, lo cual rezagó aún más los montos de las mensualidades y las matrículas, pero afortunadamente en esta ocasión, a través de la resolución 114, el régimen se ha modificado y se ha quitado el tope máximo fijado por el Ministerio para configurar un régimen que está basado en la decisión de los padres y representantes en asamblea escolar. Yo creo que eso es lo más significativo que debemos apuntar sobre la resolución 114, y es por ello que seguramente ya habrán oído a Lila Vega y la red de madres y padres y representantes que ha venido insistiendo en que esta resolución contiene un régimen más beneficioso que el anterior, porque, como ya había dicho Lila, pues se retorna a un esquema en el cual la asamblea escolar es la que aprueba la mensualidad, la matrícula y la mensualidad escolar en los planteles privados. Vamos a ver si podemos poner Fernando, vamos a abrir yo lo abro por aquí. Si quieres. ¿Cómo? Que abro aquí exactamente, ábreme ahí el pen y el disco extraíble, esa misma. Ábreme esa. Perfecto. Y lo pones a pantalla completa. Entonces yo voy a ir cambiando las fichas por aquí. Vamos a ver. Exactamente. Bueno, entonces, como dije, establece el procedimiento para determinar el monto de la matrícula y mensualidades escolares en los planteles educativos. Otro aspecto muy importante, la matrícula y las mensualidades escolares son exclusivamente para cubrir los costos y gastos del presupuesto del año escolar. Y por lo tanto, quiere decir que el régimen de matrículas y mensualidades que está actualmente vigente en Venezuela es un régimen a través del cual la educación privada en Venezuela solo puede prestarse al costo, sin margen de utilidad o ganancia. Es muy importante tener eso claro, porque dependiendo del tipo de institución de que se trate, pues eso tendrá mayor o menor relevancia. Las instituciones escolares sin fines de lucro, pues no importa, porque ellas siempre han venido trabajando sobre la base de los costos y gastos reales que se dividen entre el número de familias, y eso es lo que da la mensualidad escolar, y donde no se genera una ganancia que se distribuye o distribuible al dueño del colegio, a los fundadores o lo que sea. De manera que está claro que una orientación del gobierno para la educación privada es que se debe prestar al costo y no está autorizada un margen de utilidad. Mira, pero no puedo pasarla, ¿sabes? Enter. No. Anteriormente sí me pasaba. Aquí está. Entonces, la matrícula y las mensualidades escolares, la última palabra la tienen los padres y representantes. ¿Y por qué? Bueno, porque el monto lo tiene que aprobar la asamblea escolar como punto único a tratar en una asamblea escolar extraordinaria convocada para ese fin y celebrada de acuerdo con el procedimiento previsto en la resolución. Se presenta una primera inquietud, que es la fulana fecha límite establecida en la Gaceta, establecida en la resolución 114, de que el 1 de septiembre es que se debe convocar para la asamblea, se debe celebrar la asamblea. Bueno, eso es una fecha deseable, hubiera sido deseable, pero hubo varias circunstancias que afectan. Primero, la Gaceta salió
el 11 de julio, salió bastante tarde y por lo tanto muchos colegios no estuvieron en posibilidad de cumplir con esa fecha y realizar todos los trámites requeridos para su convocatoria y celebración, como vamos a ver, porque se requiere un comité de 5 padres que primero tienen que presentar un informe, etc. Pero entonces, y hay otra realidad, que también la propia resolución prevé que es posible que en la primera convocatoria no se logre el quórum, por lo tanto tiene que haber sucesivas convocatorias para, hasta que se logre el quórum fijado en la resolución. De manera que esa fecha límite no es límite, en realidad no es límite. Si interpretamos la resolución cabalmente, nos damos cuenta que es el 1 de septiembre o en el momento más cercano posible que sea factible hacerlo al colegio. Es decir, que sea factible cumplir con todos los requisitos para que al fin se termine celebrando, convocando y celebrando la asamblea. ¿Y por qué? Porque lo importante es aprobar la matrícula y mensualidades de acuerdo con la resolución. La fecha 1 de septiembre es una fecha que se pone en la resolución, pero ella no puede considerarse como una fecha límite en la cual, si no lo hice, tengo que aplicar la misma mensualidad del año pasado y más nunca, y ya no puedo cambiarla. No es así. Ahora, lo que sí es cierto es que mientras no tenga yo la aprobación de la asamblea escolar, no se puede aplicar la nueva matrícula y mensualidad escolar, de manera que la asamblea escolar y el procedimiento de la resolución yo lo tengo que llevar a cabo, porque si no, no voy a estar en capacidad de aplicar una nueva mensualidad. Pero no es cierto, y no es una interpretación lógica ni legal, creer que porque el 1 de septiembre no se realizó, ya las escuelas quedaron con el presupuesto reconducido, vamos a decir que es el mismo del año pasado. No, señor, yo voy a cumplir con todos mis requisitos en mi resolución, y cuando yo esté listo, celebro mi asamblea, y a partir de allí, cuando yo tenga la aprobación de la asamblea escolar, es que puedo aplicar la nueva mensualidad. Eso está claro, ¿no? Eso para disipar las dudas que se han creado con respecto a la fulana fecha límite. Ahora bien, ¿qué resoluciones, qué reglamentos hay o qué reglamentación hay? Bueno, hay unos pasos previos a la asamblea. ¿Cuáles son esos pasos previos? Bueno, la resolución habla de que debe haber un comité de 5 padres y representantes electos por la asamblea escolar, pero obviamente no es por la misma asamblea escolar que va a aprobar el presupuesto, porque esto es un paso previo. Entonces, bueno, se necesita que haya una asamblea escolar que elija esos 5 miembros. Bueno, la resolución tiene una serie de cosas engorrosas, pero es lo que está aquí. Entonces, los 5 padres son elegidos. Esos padres van a revisar el estudio económico y la propuesta de presupuesto que hace el colegio. Y para eso tiene un plazo de 10 días hábiles. Y ese plazo, solamente vencido ese plazo, es que se puede, y eso es expreso en la resolución, solo después de vencido ese plazo es que podrá celebrarse la asamblea escolar extraordinaria para la aprobación de la propuesta de presupuesto y del monto de la matrícula y mensualidades. Es el procedimiento que está aquí. Es incómodo, puede resultar engorroso, en algunos casos será más engorroso, otros menos, pero es así. Entonces, y no puedo, vamos a decir, cualquier brinco que yo dé a los pasos de la resolución, pues nos pone en jaque o pone en riesgo las decisiones que tome esa asamblea escolar. Podrán ser impugnadas, los padres, podrá haber padres que se quejen, que impugnen la cosa, y si no cumplen con el procedimiento, esa matrícula, esa mensualidad fijada, no será válida. Entonces, la convocatoria para esa asamblea escolar, hay también unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, que la hace el director del plantel. La convocatoria se puede hacer por diversos medios, eso también constituye un avance interesante, es decir, la convocatoria, la resolución no encorseta ni restringe las posibilidades, sino que se abre a nuevos métodos de convocatoria como el correo electrónico, circulares, la cartelera del colegio, llamadas telefónicas, etc. La convocatoria tiene que ser hecha por lo menos con 72 horas de anticipación a la asamblea, debe indicar la fecha, hora y lugar de celebración, debe tener como punto único la determinación de la matrícula y las mensualidades, no se pueden tratar puntos adicionales porque eso invalidaría la asamblea, y debe acompañarse del estudio económico con los soportes técnicos, contables y financieros actualizados. Eso es lo que viene, ese requisito siempre ha estado en todas las demás resoluciones, de manera que ya estamos acostumbrados a eso.
Ya sabemos que toda asamblea para decidir sobre la matrícula y mensualidades debe ir acompañada de lo que se llama en las resoluciones el estudio económico con soportes técnicos, contables y financieros actualizados y remitidos por escrito a los padres y representantes y publicados en la cartelera del plantel. La resolución habla de unos formatos de convocatoria, de presentación de estudio económico y de actas de asamblea escolar extraordinaria que serían suministrados por el ministerio. Hasta ahora no conozco que hayan sido suministrados, de manera que mientras no se suministren, no importa, pues cada colegio estructurará su convocatoria y su estudio económico y su acta de asamblea de la forma más idónea posible, sin ninguna formalidad, pues, o digamos, sin un formato previo. Y en todo caso, si salieran esos formatos, siempre hemos sido de la opinión, porque formatos ha habido en el pasado también, de que tales formatos son susceptibles de adaptación según las necesidades particulares de cada escuela. Pero a nosotros sí nos llegó un formato para vaciar el estudio económico al colegio. Bueno, está en la resolución. Lo que pasa es que el estudio económico, una cosa es el estudio económico y otra cosa es el presupuesto y la estructura de costos y gastos, ¿no?, que está en la resolución. Pero bueno, eventualmente, si llega un formato, la escuela analizará ese formato y verá si se adapta a las particularidades concretas o si hay que incluir o omitir algo que no sea aplicable para esa escuela en particular. Es decir, el formato no es un corsé, no es un corsé. Después, hay unos requerimientos de quórum. También estamos acostumbrados a eso, porque las diversas asambleas de las diversas resoluciones que contemplaban que los padres y representantes fijaran la matrícula y mensualidades, pues siempre ha tenido esas previsiones legales acerca del quórum. Se requiere un quórum para validez de constituir la asamblea del 75% de los padres y representantes. Si no se logra ese quórum, hay que hacer sucesivas convocatorias para asambleas a celebrarse en días posteriores. Fíjense que lo pongo en negrita, hasta que se logre el quórum de 50% más 1. No es posible convocar para futuras asambleas que se celebren ese mismo día, porque lo dice expresamente la resolución, es para celebrarse en días posteriores. Eso me elimina la posibilidad de que yo pueda convocar una asamblea y donde diga en la convocatoria que si no se logra el quórum, la segunda asamblea se celebrará una hora después. No voy a poder, porque si después me impugnan esa asamblea, el que impugne esa asamblea va a lograr que se la anule. Entonces, aquí, digamos, lo más seguro es seguir por el librito, por seguir las normas del librito. El librito es la resolución 114. Entonces, hago sucesivas convocatorias hasta lograr un quórum de al menos 50 más 1 de los padres y representantes. Otro tema. Bueno, y por supuesto la resolución habla, y eso ya lo hemos hecho todos los colegios, de un listado de los padres y representantes que van a la asamblea y que ellos firman ese listado y esa es la prueba de quiénes fueron los que fueron y esa es la prueba para determinar el quórum, etcétera, porque no hay otra manera. Se hace un listado que forma parte del acta que se elabore al final. Entonces ese listado de los padres, fíjense que yo hablo de padres y representantes presentes o representados, debidamente firmados por ellos o por sus apoderados. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque esta resolución no pone ninguna limitación ni impedimento para que los padres se hagan representar mediante carta poder por otro padre. Eso es otra resolución anterior, sí hablaba de que el voto, en estos casos, era intuito persona y no permitía que los padres, era un disparate que dijeron en un momento, ese disparate también lo quitaron. ¿Por qué? Porque como no hay razón para impedirle a un padre que se haga representar por otro. Eso no cabe en la cabeza de nadie, pero eso existió en una época, pero eso está eliminado. En este momento es factible otorgar carta poder para ser representado y para que ese apoderado vote válidamente por el padre que no pudo asistir. Esa carta poder es una carta poder simple, no hay que notariarla, no es un poder notariado, es una carta poder como cuando uno da una carta poder para que lo representen a uno en la asamblea de una compañía anónima, es lo mismo. El padre y representante simplemente firma una carta donde autoriza a fulano de tal para que lo represente en la asamblea extraordinaria, escolar extraordinaria de fecha tal, más nada. Y la decisión de la asamblea escolar se toma por mayoría de los padres presentes o representados.
De manera que eso también ha sido así siempre y es el principio de las mayorías que van a la asamblea. Si a la primera asamblea va el 75% o más de los padres, la decisión la toman la mayoría de los padres que están allí presentes. Si es en segunda convocatoria o en ulteriores convocatorias donde el quórum es de 50 más 1, pues también la decisión se tomará por la mitad más 1 de los padres presentes. ¿Estamos claros en eso, no? Ahora viene el asunto del presupuesto escolar. La resolución también establece que el presupuesto escolar tiene dos partes claramente diferenciadas, que son, y Lila en sus intervenciones a lo largo de estas semanas después de la resolución ha venido hablando de la importancia que tiene esto, ¿no? de que se diferencian dos partes en el presupuesto escolar. Una son los costos y gastos asociados, operativos y personal asociados al currículum escolar vigente, y otra es los proyectos de inversión para el nuevo año escolar, en donde se mencionan en la resolución algunos como infraestructura, dotación de recursos de aprendizaje, personal adicional requerido, actividades complementarias, etc. Entonces, y el otro aspecto fundamental sobre el presupuesto es que ese presupuesto escolar debe estar basado y debe ser presentado con base como mínimo en los conceptos contables contenidos en el cuadro de estructura de costos y gastos contemplado en la resolución. Ahora, esto no es rocket science, como dicen los americanos, no se trata de un asunto que es ciencia de cohetes en la NASA, no, es un asunto contable sencillo, que no tiene mayor complicación y que ya la ciencia contable lo tiene determinado. No lo vamos a inventar nosotros, ni lo va a inventar el ministerio. Eso no se puede inventar, porque la ciencia contable ya está inventada. Y la contabilidad establece cuáles son los costos y cuáles son partidas de costos, cuáles son partidas de gastos. Y cuáles son costos directos y cuáles son costos indirectos. Aquí no se puede inventar, ni se puede, ni se puede engañar, ni esto es susceptible de manipulación. No, porque la ciencia contable es ciencia contable que está clarísima. Entonces, la estructura de costos que se menciona aquí en la resolución, costos, bueno, materiales y suministros de oficina, de limpieza, de educación, sueldos y salarios de docentes. Después habla también de costos indirectos. Eso es una diferenciación contable. Contablemente se diferencia entre costos directos y costos indirectos. Quizá para nosotros sea un poco esotérico, pero un asunto contable en lo que no nos interesa meternos. Pero en todo caso, esos costos indirectos son los sueldos y salarios y otras asignaciones o beneficios de un personal diferente al docente, es decir, de los obreros, de los empleados administrativos, del alquiler, a los alquileres inmobiliarios, los servicios básicos de electricidad, agua, teléfono, mantenimiento de inmuebles, de maquinaria, de equipos, procesamiento de datos, depreciación de vehículos, otros conceptos. Sigue siendo costos, pero lo llaman, en la contabilidad se llama costos indirectos. Esa diferencia a nuestros efectos es inocua, es decir, sean directos o sean indirectos, yo los voy a calcular para determinar cuál es la mensualidad. Seguimos. Después están los gastos. Bueno, también la contabilidad diferencia entre costos y gastos. Una cosa es un costo, otra cosa es un gasto. Contablemente. Entonces, los gastos que son, bueno, los sueldos y salarios y otras asignaciones y beneficios de los directivos, del personal administrativo y contratado no docente, el bienestar estudiantil, los alquileres inmobiliarios no asociados, que esa palabra no se sabe muy bien qué es lo que es. O sea, hay quien habla de que los alquileres inmobiliarios, que es costo indirecto, es el de la sede del colegio, y los alquileres inmobiliarios no asociados, pues a lo mejor son los alquileres de otros inmuebles que no son el propio colegio, sino es en donde yo hago otras actividades, qué sé yo. O sea, vamos a decir, la resolución plantea una estructura que es general, pero cada colegio adaptará su estructura de costos y gastos de acuerdo a sus particularidades concretas, y no necesariamente tiene que ser la misma que sale en el formato de la resolución, porque cada colegio tiene sus especificidades, y entonces el colegio, la dirección del colegio junto con su contador, pues fácilmente va a estar en capacidad de determinar cuáles son los costos, cuáles son los gastos. Si quieren diferenciar entre costos directos y costos indirectos, pues también se diferencia, pero a los efectos de la presentación para los padres y para ceñirse a los lineamientos contables. Pero al final
Estamos hablando de que todo esto es la estructura de costos y gastos, que es la que el colegio va a presentar y que es la que va a soportar el presupuesto. Es decir, yo voy a prestar un servicio educativo, ¿verdad?, en un año escolar determinado, y entonces yo tengo un presupuesto en donde yo tengo una serie de costos y de gastos, ¿verdad? Y independientemente de que uno sean los costos directos, ahí está todo. Yo pongo todo eso allí y yo presento ese presupuesto en la asamblea escolar. Ahora bien, ¿cuáles son las dudas que se están presentando aquí? Ahí va. Hay quien ha hablado de que hay un tope de gastos, de que la resolución habla de un supuesto 12,5%. Fíjense que pongo ahí 12,5 con unas interrogaciones, porque lo único que dice la resolución es que en el cuadro, cuando dice gastos, dice entre paréntesis 12,5% y ya. No hay más ninguna indicación de qué significa ese porcentaje, ni tampoco en el resto de la resolución se explica o se dice nada acerca de qué es eso y qué significa ese 12,5%. Es decir, que interpretar que esa mención de ese porcentaje ahí es un límite a los gastos es algo arbitrario sacado de la manga, porque eso no lo dice la resolución. Después, hay otras que han dicho, no, es que eso está basado, sobre todo gente de la red que se ha reunido en el ministerio y que han estado en interacción con ellos, pues insisten en que en el ministerio tienen como un criterio de que ese límite está basado en la ley de costos y precios justos. Entonces ahí vamos. Entonces, bueno, disparates se dicen en todos lados. También el ministerio puede decir disparate, ¿no? Puede decirlo. Aunque haya hecho una resolución buena, si no la supieron redactar o no supieron decir aquí lo que dice la ley de costos, pues entonces no está dicho aquí, no hay ningún límite a los gastos. Ahora, ¿qué pasa con la ley de costos y precios justos? Efectivamente, la ley de costos y precios justos establece un máximo del 12,5% de gastos, calculado sobre qué, sobre los costos. O sea, yo determino los costos, y una vez que yo tenga determinados los costos, solo el 12,5% de esos costos es lo que yo puedo imputar como gasto, ¿verdad?, que sean válidos para calcular el máximo de utilidad o ganancia. Eso es lo que dice la ley de costos y precios justos. Esa es la estructura de la regulación de precios y costos en la ley. Una estructura que se basa en limitar el margen de ganancia. ¿Limitarlo a cuánto? Al 30% sobre la estructura de costos y gastos. Y por eso es que esa ley dice, expresamente, dice que los gastos que son admisibles para calcular este 30% es el 12,5% de los gastos. Pero no dice que la compañía o que la empresa no puede incurrir en más gastos que eso. Sí, tú puedes incurrir en los gastos que incurras, porque el gasto muchas veces es impredecible y tú no puedes controlarlo. Pero lo cierto es que lo que te van a permitir o reconocer para calcular tu utilidad máxima es el 12,5%. ¿Qué pasa? Eso no es aplicable analógicamente a la resolución 114, no es aplicable analógicamente porque es un supuesto diferente, es un supuesto que está establecido para el cálculo del margen de utilidad, y en los colegios privados no hay margen de utilidad. Ya nada más por ahí queda muerto cualquier argumento que diga, no, es que la resolución me estableció un límite de gasto. No, eso no es verdad. Ni siquiera en la ley de costos y precios justos establece un límite de gasto. Yo puedo incurrir en los gastos que yo quiera. Ahora, que solamente una parte sea admisible para calcular el margen de utilidad es otra cosa. Y como en los colegios privados no hay margen de utilidad, pues no hay porcentaje de utilidad máxima, por lo tanto tampoco puede haber gastos máximos. ¿Por qué? Porque esto es una estructura de prestación del servicio al costo real. ¿Cuál es el costo real? Los costos y gastos en que yo incurra para prestar el servicio. Si acuerdo un presupuesto que yo presento a los padres y que los padres me lo aprueban. Más nada, eso es lo que hay en la resolución. Entonces, no hay impedimento para incurrir en gastos superiores al 12,5 sobre los costos, pero el excedente no será computable para calcular el máximo de utilidad. Esa es ley de costos y precios justos. No es trasladable, no es aplicable analógicamente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque las mensualidades escolares no incluyen margen de utilidad o ganancia y el servicio educativo privado solamente puede prestarse al costo. Otro aspecto, la facturación. Los planteles educativos están obligados a emitir facturas y los padres y representantes tienen derecho a solicitarlas por concepto de matrícula y mensualidad y tienen que cumplir con los requisitos de facturas establecidos por el SEñAT, lo que se llama factura señatizada.
Es decir, tienen que cumplir con todos los requisitos de las normas sobre facturas, más nada. Unas facturas que tienen que ser emitidas con un formato X o que tienen que contener tales campos y que además tienen que ser impresas por una imprenta que está autorizada por el señal y que abajo dice imprenta autorizada según resolución no sé cuánto. Yo tengo mi factura señalizada, yo imprimo mis facturas de acuerdo con esas facturas legales señalizadas y el padre y representante tiene derecho a pedírmela y yo estoy obligado a darse, más nada. Eso también era así antes, no lo tenía que decir la resolución, sino que si no lo hubiera dicho, yo también estaba obligado a hacer eso. Muy importante. La fijación de la matrícula y mensualidades en contravención con lo dispuesto en la resolución 114 no produce efecto alguno. Es decir, es nula toda mensualidad o matrícula fijada en contra de lo que diga la resolución. Es decir, si no se siguió el procedimiento, esa fijación es nula. Puede ser denunciada e impugnada por los padres y representantes o de oficio por el ministerio, también podría ser impugnada. Ambas formas pueden ser válidas. La denuncia la pueden formular los padres en el ministerio o en la SUNDE, es decir, la Superintendencia Nacional que sustituye al INDEPAG. Y culmina la resolución con también un párrafo que lo ha venido repitiendo en todas las resoluciones anteriores, donde dice que se prohíben cuotas, aportes, bonos, contribuciones o cualquier otra denominación y figuras o modos como fundaciones, asociaciones civiles o cualquier otro mecanismo que signifique un aumento del pago del servicio educativo para evadir la resolución. O sea, no es cualquier cuota, no es cualquier aporte, sino aquel que signifique un aumento para evadir la resolución. Ahora, eso para tenerlo claro. Y además, como siempre ha dicho Lila en todo su programa, ya no es necesario establecer ninguna cuota para evadir la resolución, porque si yo tengo un presupuesto que me van a aprobar los padres, pues yo no tengo que inventar ningún mecanismo para fijar mi matrícula y mensualidad, porque la matrícula y mensualidad que yo voy a poner es la que me aprueben los padres y representantes en asamblea escolar. De manera que no hay que buscar ya ningún subterfugio, no hace falta la donación, no hace falta cuotas extraordinarias, no, porque ya yo la matrícula y la mensualidad es la que me fijen los padres en la asamblea. Entonces, bueno, ya es innecesario pues que yo invente una fórmula para evadir la resolución. Ahora otra cosa es que la escuela diga, bueno, como yo no quiero someter esto a los padres porque me lo van a negar, entonces yo voy a inventar hacer un subterfugio de, bueno, no va a ser válido. Pero ese no es el caso de nosotros. El caso de nosotros es que tenemos una herramienta a través de la cual podemos entrar en un consenso con nuestra comunidad educativa, con nuestros padres y representantes, para que ellos aprueben el presupuesto y la mensualidad que deriva de ese presupuesto, presentado transparentemente a los padres y persuadiendo a los directores de colegio y la dirección del colegio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, simplemente lo que ha hecho toda la vida, que es persuadir a los padres y representantes de que el costo de educarle a los hijos de ellos cuesta esto que está aquí, en este presupuesto, con estos costos y gastos, y que da lugar a una mensualidad X. Y más nada, esa es la labor de los directores desde nuestro punto de vista. Una labor de entrar en consenso con los padres y representantes, de lograr una integración con la comunidad educativa, de manera que haya un respaldo para el servicio educativo que yo voy a prestar y que yo tengo un costo a través del cual lo voy a prestar. Y entonces de eso se trata. Y en eso no ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo. Tengo que conseguir la aprobación y el consenso de mi comunidad educativa para aprobar mi presupuesto escolar. Y una vez aprobado, voy para adelante. ¿Cuál es la ventaja respecto al régimen anterior? Que antes yo tenía un tope máximo que no cubría, ustedes saben perfectamente que no cubría. Entonces había que inventar otras cosas. Bueno, entonces vamos a celebrar contratos de donación, pero entonces la donación es voluntaria, entonces unos la pagan y otros no la pagan, etc. Todo eso quedó atrás, porque ahora la asamblea escolar retomó su carácter, vamos a decir así, soberano, por decir un nombre, donde ellos son los que deciden cuál es el costo de la matrícula de la mensualidad.